Desde El Salvador, en la América Central, transmitimos Química y Finanzas en tu idioma. Un espacio en el que descubrirás la importancia de la química en las áreas de la vida cotidiana, farmacia, salud y hogar, al igual que las finanzas. Consejos prácticos para estabilizar tu economía, aprendiendo sobre el ahorro, inversiones, presupuestos y planificación en casa o en tu negocio. Con ustedes, los licenciados Vilma Aguilar y Armando Hernández. Bienvenidos a tu programa Química y Finanzas en tu idioma. Un programa en el cual estamos desarrollando contenidos sobre la química desde un punto de vista sencillo hasta algo más complejo como la fabricación de un fármaco. Y además estamos analizando temas sobre finanzas personales y contenidos aplicables a las empresas de una forma mucho más sencilla para nuestros oyentes. Somos Vilma y Armando y es un gusto poder estar una tarde más en nuestro programa. Y bueno, este día tenemos el tema gestión de cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Un tema muy importante en todas las empresas, pues sabemos que a pesar podamos tener empresas que se dediquen a los servicios, siempre van a poder existir las cuentas por pagar y las cuentas por cobrar. Y en la buena gestión de estas, pues también influye mucho en el éxito de las empresas. Bienvenido, José Armando. Gracias, Vilma. Buenas tardes a nuestros oyentes. Pues esta tarde vamos a hablar sobre este tema tan importante como son las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar en una empresa. Y es que depende de la forma y de cómo se gestionen estas variables, que son las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar, dependerá el éxito financiero de una empresa y nos dice mucho de cómo se está administrando las finanzas. Es así como sabemos que las cuentas por cobrar, pues son ventas que se han realizado y que están pendientes de que nuestros clientes nos hagan el depósito, ¿verdad? Nos entreguen lo que corresponde a esa venta. En las empresas de comercialización, que son donde mayormente vamos a ver estos temas, en las áreas de comercialización, pues vamos a escuchar aquello de que el vender bien es también cobrar bien. ¿Qué significa eso? Que no basta con que nosotros coloquemos la mercadería donde los clientes les llevemos gran cantidad de productos, podamos facturar gran cantidad de servicios, sino es que este cliente me pague. Y es lo que sucede, que en muchas ocasiones esa situación es crucial en el mundo de los negocios. Y la contraparte de eso, es decir, cuando estamos al otro lado, del lado del cliente, para mí en ese caso son cuentas por pagar, ¿verdad? En ambos casos hay un riesgo de parte del empresario, y esos son de los temas que ahora vamos a considerar, vamos a tocar, para que nuestros oyentes puedan interactuar con este contenido y puedan ponerlo en práctica con sus negocios, con sus emprendedurismo. ¿Cómo definimos qué son las cuentas por cobrar? Bueno, como les mencionaba, las cuentas por cobrar son esos derechos o son esas ventas pendientes en el cual nosotros negociamos con nuestros clientes que nos iban a pagar posteriormente a la entrega de los productos o de los servicios. Y ves que para poder administrar estas dos variables, y vamos a comenzar con las cuentas por cobrar, deben las empresas de establecer cuáles son sus propias políticas de crédito y de cobranzas. Y es que de ahí parte toda la administración de las cuentas por cobrar. Si una empresa no ha definido cuáles son las políticas de crédito, pues cualquier resultado
puede considerarse que está bien, ¿verdad? O sea, si nosotros como empresa no tenemos claro cuál es mi horizonte, cualquier camino que tomemos me va a parecer el correcto. Entonces, el punto de partida, y ese es como el primer aspecto que esta tarde les vamos a dejar a nuestros oyentes, es que deben establecer su política de crédito. Porque esas cuentas por cobrar son básicamente esas ventas que están, esas cuentas abiertas y en el cual el cliente todavía no nos la ha hecho efectivo. La cuenta por cobrar representa dinero para la empresa. Y uno de los problemas que las empresas tienen en muchas ocasiones son los temas de liquidez. O sea, si a mí me falta, como empresario, me falta dinero para poder cumplir con un proveedor, esto es un ciclo, ¿verdad? Puede ser el origen de que no he cobrado bien a mis clientes. Y es que debo de establecer una proyección de cuándo voy a poder recibir esos efectivos en un futuro cercano o en uno mucho más lejano. Y de esa misma manera, en la medida en que voy a recibir esos pagos, también en esa misma medida voy a programar cuál es el momento en el que voy a cumplir con mis compromisos con los proveedores. Cuando un cliente nos deja de pagar, una vez hemos definido que el cliente tiene 30 días de crédito o 15 días de crédito, etcétera, que a eso se le llama condición de crédito o se le llama términos de crédito, los plazos que se le han establecido. Una vez llegó ese plazo y no me canceló, esa deuda se convierte en deuda vencida y a partir de ahí ya hay una alerta de que algo no anda bien y por lo tanto se debe prever. Más que reaccionar a una cuenta por cobrar, se debe de prever o se deben de tomar todas las acciones necesarias y requiere muchas veces una disciplina para no caer en ese tipo de situaciones. Las cuentas por cobrar son riesgo financiero. El impago de un cliente, la morosidad, para la empresa son activos que le están haciendo falta. Y esos recursos, esos activos con los que la empresa le están haciendo falta, son necesarios, los requiere la compañía para poder llevar a cabo una rotación de esos activos de manera eficiente. Esas consecuencias pueden ser bastante graves si la importancia de esa cuenta es muy grande. Un cliente que me compra una cantidad representativa muy pequeña, si me dejó de pagar, muy probablemente es hasta no se percibe. Pero si un cliente es importante en cuanto al volumen que se le vende, el impacto puede ser muy grande para un proveedor. Y por ende, esto afecta la liquidez y la solvencia, ¿verdad? Esto es básicamente toda una cadena entre lo que cobro, al final se traduce en lo que voy a pagar con mis proveedores. ¿Y qué pasa, José Armando? Porque a veces se pueden dar algunas situaciones, por ejemplo, cuando nuestro cliente está pasando por situaciones que no le permiten, por ejemplo, cubrir, ¿verdad?, la cuenta por pagar. Entonces, ¿qué recomendarías para poder lograr recuperar esa cuenta? Sí, en ese caso estamos hablando de aspectos ya reactivos, ya una situación que ya se dio. Al respecto vamos a hablar sobre temas que pueden ayudarnos a prever este tipo de situaciones.
Es por eso que hay algunos aspectos que debemos de considerar para poder gestionar bien esas cuentas, y ese es el objetivo de esta temática. Vamos a considerar, porque cuando, como tú nos decías, si el cliente no puede pagar, en ese momento no puede pagar, significa que la situación ya, el riesgo ya se concretizó. Lo que nos toca, siendo buenos administradores de la gestión de la cuenta por cobrar, es analizar antes de que se dé esa cuenta por cobrar, ¿verdad? Antes de que se genere ese vencimiento. Veamos el primero. El primero, para poder tener una sanidad en la cartera de cuentas por cobrar, es que debemos de conocer, en primer lugar, a nuestro cliente. Por eso es que nosotros vemos en algunos sectores del área bancaria principalmente, cómo los procesos de crédito llevan todo un tiempo que vamos a nosotros, o que nosotros lo consideramos muchas veces muy burocrático, muy largo, y eso es debido a que ellos hacen una buena gestión de los clientes. Y comienza por el conocer a ese cliente una serie de aspectos. ¿Qué es lo que debemos de conocer de nuestro cliente? El historial de crédito, es decir, la capacidad que el cliente tiene de poder pagar. En ese sentido, muchos de estos, los bancos financieras, lo que hacen es que nos piden que llenemos una solicitud de crédito, y en esa solicitud de crédito lleva muchas veces anexos, y dentro de esos anexos es toda la evidencia de que el cliente tiene la capacidad de pagar, tiene las referencias también de otros créditos que ha tenido, y esa también para el que está otorgando el crédito es evidencia, es una prueba de que este cliente puede pagar, que tiene la capacidad y que tiene la habitualidad de pagar en tiempo. O sea que si nosotros iniciamos con un cliente que no le hicimos un análisis previo, desde ese punto de partida de la relación podemos estar cayendo en un riesgo. Desde ahí el riesgo de impago puede verse concretizado. Un primer tips es que para que un cliente le podamos otorgar ventas al crédito, en primer lugar lo debemos de conocer. Y no digamos en esta época, de acuerdo a nuestra legislación, y es norma pues de carácter internacional, ¿verdad? El tema de lavado de dinero, prevención contra lavado de dinero y activos, y financiamiento del terrorismo. Nos pide la norma, nos pide la ley en nuestro caso, que se haga un conocimiento de los clientes. Para ello se debe de aplicar una debida diligencia, que podrá ser simple, podrá ser intensificada, dependiendo de la clasificación que tengamos. Pero nos estamos enfocándonos en el crédito, y en este caso debemos de investigarlo pidiéndole estado financiero si es necesario, referencias de crédito con otros proveedores, etc. Otro de los aspectos, otro de los tips que también debemos de tomar en cuenta es mantener en orden los datos de los clientes. Y es que no hay nada más complicado que un proveedor o un prestador de un servicio nos haga un cobro cuando nosotros ya le hayamos pagado. Pero como les comentaba en este tema, en esta parte de esta temática, estamos hablando desde el punto de vista de proveedor. Es decir, es incómodo que un cliente le vayamos a cobrar, es desastroso, ¿verdad? Que le vayamos a cobrar sin que el cliente me deba, o sea, ya me pagó. Y eso denota
que podamos tener un desorden en la información que estamos manejando de la cuenta. Significa entonces que podrá ser un error, ¿verdad? Y esto es lo que llamamos riesgos operativos y tiene una relación con un riesgo financiero, ¿verdad? Pero el cliente entiende que si no le cobro a tiempo es porque él me puede también no pagar a tiempo. Y si yo le estoy cobrando sobre un saldo que ya me canceló, pues para él eso le refleja que mi control y mi control interno de las cuentas por cobrar son deficientes. Por lo tanto, la información carece de seriedad y me da una mala imagen de mi empresa o de mi negocio. Por lo tanto, este segundo aspecto es bien importante, el que mantengamos en orden los datos de nuestros clientes. Un tercer aspecto es establecer una política precisa sobre la aprobación de los créditos. Los créditos, para poder otorgarse, y como decíamos en el punto número 1, debe de llevar y debe estar apegado a una política de créditos que sea muy precisa, y eso significa que los clientes que nos hacen una solicitud de crédito deben de tener claridad cuáles son las condiciones que el cliente debe de cubrir para ser sujeto de crédito. No podemos nosotros dudar de qué es lo que requerimos, ¿verdad? En algunas oportunidades, en trámites y en una serie de gestiones que nosotros en algunas ocasiones hacemos y que ya nos ha pasado incluso con instituciones financieras por experiencia, dudan de lo que quieren, de lo que nos están pidiendo. O sea, no es lo mismo que me digan, requiero un respaldo de sus deudas anteriores, a que me digan, mire, requiero una referencia escrita con sello del proveedor con el que usted tuvo un crédito. Eso a mí me dice de manera bien concreta qué es lo que me está requiriendo. En el proceso de aprobación de créditos también debemos de ser muy objetivos. Es decir, los parámetros que están establecidos deben estar bien claros de cuáles son los aspectos y los porcentajes o el peso que tiene ese aspecto y que el cliente está cumpliendo para que se le pueda otorgar el crédito. No es posible que en un proceso de aprobación el que toma esa decisión, vamos a suponer que es una sola persona, ¿verdad? Porque es una empresa pequeña, en donde el propietario es el que toma esas decisiones, o si es un comité, pues en cada uno de los casos deben existir un criterio. No tiene que quedar de manera subjetiva a que alguien solo porque considera que sí se aprueba o porque no está de acuerdo, no basado en datos, pues no es aprobado el crédito. Por otro lado, dentro de ese proceso de aprobación de crédito se deben de establecer cuáles son los límites. Porque es curioso que en algunas oportunidades nosotros podamos ver en las gestiones de cuentas por cobrar que una empresa no sabe cuánto es el crédito que tiene un cliente. O sea, en el proceso de aprobación yo debo de saber si a este cliente le he aprobado $1,000. Ese es su límite de crédito. Y para que pueda pasar al siguiente rango, pues los requisitos muy probablemente, de acuerdo a la política, van a ser diferentes. Por lo que el establecimiento de límites es importantísimo a la hora de la aprobación de los créditos. Por otro lado, debe de tener bien claro en la misma aprobación de crédito cuáles son las opciones de pago que se le están ofreciendo al cliente. Un cliente que tiene condición de crédito, yo le debo de ofrecer diferentes opciones de pago.
principalmente en esta época en las cuales es diverso, pues puede pagar en efectivo, puede pagar con transferencia, puede pagar con cheques, puede pagar con diversas formas que hoy existen y que lo que me permite es que el cliente tenga todas las posibilidades para poder pagarme la deuda y no caer en ese impago que es lo que estamos evitando, ¿verdad? Luego, por otro lado, también debemos de considerar dentro de ello la optimización del sistema de cobranzas. ¿De qué se trata eso? De todas las estrategias que debemos de establecer para poder llevarnos a que el cliente de manera metodológica o sistemática nos pague. Y ahí es donde muchas veces son errores operativos los que hacen caer en esta situación. Uno de ellos, el envío rápido de las facturas. ¿Qué pasa si a un cliente no le facturamos a tiempo? Pues entonces el cliente entiende que tampoco nos interesa que él nos pague a tiempo. Entonces estamos de manera indirecta comunicándole al cliente que no hay problema con que él se demore con el pago. Si es lo que nosotros queremos, ¿verdad? En cuanto a se efectúa la compra, en el momento en que se cumple el periodo que debemos de facturar, si es un contrato, en el momento en que se genera la factura o el crédito fiscal en nuestro caso, pues se debe de enviar lo antes posible y de manera simultánea debe de quedar establecido que nos ha firmado de recibido esa factura. Fíjense que a nuestros estimados oyentes, hasta que se da una situación concreta de no pago, es que podemos caer en la cuenta de que necesitamos que alguien nos hubiese firmado de recibido el documento, ya sea físico o electrónico. Por otro lado, otra estrategia es enviar recordatorios de pago. Muchas veces estas son incómodas, pero se le deben de enviar a los clientes porque sobran los casos en los cuales a los clientes por X o Y razón se les puede escapar la fecha de compromiso para poder cumplir con dicho pago. Al mismo tiempo, se debe de establecer un seguimiento. Los clientes en muchas oportunidades requieren que, además del recordatorio, haya un seguimiento. Muchas veces pueden ser de manera directa o puede ser de manera indirecta. Aquellos que tienen contacto de manera permanente con el cliente, de una forma muy discreta, se les puede dar seguimiento sobre su factura. Podemos poner de ejemplo un cliente que le entregamos producto todos los días y que ya se llegó su vencimiento de la factura. Perfectamente el gestor de ventas, el ejecutivo de ventas puede hacerle el recordatorio y le puede dar el seguimiento necesario para que el cliente no se vaya atrasando en cuanto al tiempo. Otra estrategia que se le puede dar es el hecho de ofrecer incentivos. Existen los descuentos por pronto pago y esos estimulan a los clientes a que paguen con mayor prontitud. Para el cliente esto es una ventaja porque disminuye los valores que él tendrá que erogar. Esas son parte de las estrategias que se deben de seguir. Y por último, también se debe de considerar que debemos de tener claro cuáles son los pasos, cuál es el procedimiento que se va a ejecutar en caso de que haya dificultades. En ese caso se debe dejar establecido, por eso hablábamos de la política desde un inicio, cuáles son las posibles acciones y las posibles soluciones con los clientes morosos. Desde alternativas sencillas hasta situaciones mucho más complejas. Y por otro lado, el quinto tips
o aspecto que debemos de considerar para efectos de las cuentas por cobrar es la automatización de los procesos. Existe hoy tanta tecnología que nos puede ayudar a evitar errores y olvidos. De eso hemos hablado y eso nos debe de permitir que la tecnología sirva como nuestro aliado para que la cuenta por cobrar también nos ayude a salir adelante con todos nuestros compromisos que podamos incurrir. Quisiéramos continuar. Vamos a dejar para una segunda parte el tema de las cuentas por pagar. La verdad es que sobre esto hay mucho que hablar y muchos ejemplos que ilustrar que nos pueden servir, que son los que vivimos en el día a día. Podemos estos incluso relacionarlo con nuestro diario vivir, al igual como tenemos cuentas por pagar de manera personal sin necesidad de tener un negocio, pues también tenemos cuentas por cobrar en muchas. Gracias, José Armando, por tan interesante tema. Agradecemos siempre a Radio Global Coach y PNL por el espacio brindado, porque cada miércoles siempre estamos aquí con el programa Química y Finanzas en tu idioma. Nos vemos el siguiente miércoles. Gracias por tu sintonía. Para contactarte con nosotros, escríbenos a info@ahabucon.com, en Facebook A&H Auditors Business Consultants y en Instagram ahabucon. Hasta la próxima, cuando nos encontremos en un nuevo episodio de Química y Finanzas en tu idioma.